Siete pecados que amo en ti. Francisco Buenayala, autor de esta novela, relata: en una interesante fiesta, Anthony conoce a la hija de su amigo Rafael, sin saber cómo, porque el muchacho se enamora profundamente de Diana, quien, lejos de ser una muchacha alegre y confiada, guarda un terrible secreto. Quizás su padre no es el amable amigo que todos conocen, quizás ella no es tan dura como todos creen, quizás un amor prohibido esté a punto de nacer. Este libro consta de 7 capítulos. Veamos cuáles son. Mi primer pecado, conocerte. Mi segundo pecado, enamorarme. Mi tercer pecado, salvarte. Mi cuarto pecado, besarte. Mi quinto pecado, cuidarte. Mi sexto pecado, mudarme junto a ti. Mi séptimo pecado, huir junto a ti. Veamos en qué forma nos sorprende este primer capítulo, que titula Mi primer pecado, conocerte. El presente. Cometí un error, lo sabías, ¿verdad? Anthony intentaba sonar seguro, mientras protegía con su cuerpo a modo de escudo al amor de su vida y paradójicamente hija del amigo que les apuntaba con el arma. Rafael miraba con una ira incontenible a su antiguo compañero de trabajo, un supuesto pupilo que le había arrebatado todo, absolutamente todo lo que le quedaba. ¿Cuál fue el error que cometiste? La voz de Rafael se escuchaba tranquila, confiando en el arma. Esperaba que aquel traidor le devolviese aquello que le pertenecía. Mi error fue... Anthony se detuvo un instante, consciente del fatal resultado que resultaría de su respuesta. ¿Cuál fue ese error, Anthony? Rafael se sorprendió a sí mismo con su grito, comprendiendo que quizá la ira era el único sentimiento que le quedaba. Mi error fue considerarte un amigo. Soltó finalmente Anthony, entendiendo que su destino estaba sellado. Tras su respuesta, sintió cómo Diana comenzó a temblar como una hoja presa del pánico. El sonido estridente del arma sonó casi real, casi ajeno a él, y aunque había pensado que un disparo en el pecho dolería más, tan solo había sentido un ligero impacto y luego había perdido el equilibrio. La conciencia, extrañamente, no se había ido del todo, aunque había perdido la capacidad de articular alguna palabra. Ladeando su rostro ligeramente, vio como un rojo río carmesí, sangre quizá, fluía lentamente, dejándolo tan solo recordar esos 7 meses donde había cometido 7 imperdonables pecados contra el que había considerado alguna vez amigo. Hace algún tiempo, Anthony había comenzado a trabajar en Antaria Limitada, una pequeña empresa de seguros establecida en los suburbios de la ciudad. Hacía poco que había salido de la universidad y aunque no entendía del todo la dinámica empresarial, su dinamismo y capacidad de liderazgo habían logrado que algunos jefes de pequeñas empresas lo recomendaran con creces cuando se postuló al puesto que ansiaba. Bienvenido a Antaria Limitada. Rafael Ayer, jefe de recursos humanos y quien había sido su entrevistador, le extendió una mano. En esta empresa nos preocupamos por enseñar a los profesionales jóvenes, así que entre cualquier problema, no dudes en preguntar. Anthony no podía estar más a gusto en ningún lado. Había sido aceptado en una empresa cuyo mercado, al menos en teoría, conocía un poco mejor que otros en los que había trabajado. Su tesis había sido precisamente sobre empresas de seguros, y el equipo de trabajo del cual él había sido designado representante parecía haber aceptado con relativa tranquilidad la intromisión de un joven que ocupaba un puesto mayor al de ellos. Los días fueron avanzando con relativa tranquilidad, y Anthony fue creando fuertes relaciones de amistad con su equipo. Rafael, por su parte, se había comportado como una especie de padre, no solo en la empresa, sino en la vida privada, fingiendo como un mentor y consejero en un nuevo ciclo de su vida que parecía iniciarse con grandes expectativas. Pasadas un par de semanas, su equipo se quedó a trabajar entrada la noche. Debían preparar una propuesta de negocios para una gigantesca empresa que planeaba asegurar en varios ámbitos a sus empleados. Y el éxito de que escogiera a Antaria Limitada dependía exclusivamente del trabajo que Anthony y sus compañeros realizaran. Finalizado el trabajo, Anthony se dispuso a dejar la oficina y en un estado de semiconciencia estaba seguro que podría dormirse mientras caminaba. Salió de la oficina esperando encontrar algún taxi desocupado que lo llevase hasta su departamento. ¿Te llevo a casa? Anthony literalmente saltó por el susto que Rafael le había ocasionado al acercarse por su espalda para hacerle la sorpresiva pregunta. Sí. Anthony se recuperaba del susto.